Hola, yo soy Felipe Pereira y hoy les vengo a explicar cómo realicé el compost. En primer lugar, recolecté los residuos orgánicos y el material seco para la disposición. Después, con unas tijeras, corté los residuos orgánicos dejándolos de un tamaño aproximadamente de 5 a 10 centímetros de longitud. Luego agregué una capa de suelo de alrededor 3 centímetros dentro del compostador. Agregué una capa de residuos orgánicos posteriormente y por último una capa de material seco. Volví a realizar la adición de estas tres capas en orden y por último le rocié agua al contenedor. Luego me dispuse a taparlo. A los 8 días construí el sistema de aireación, ya que este es un compostador vertical estático, el cual necesita garantizar una oxigenación adecuada para su proceso. En este caso utilicé tubos de PVC y un sistema que al girar la manija puede mezclar la parte inferior del compostador. El 27 de agosto de 2020 se inició con la construcción de la compostera, la cual se basó en unir pedazos de madera para formar una caja. En sus bordes se implementó unas barreras para que no salieran los componentes del compost, y a eso se le realizaron unos pequeños huecos para que se aireara. Después de esto se procedió a añadir las capas que van a conformar el compost de la siguiente manera. La primera, una capa de hojas secas con 95 gramos. La segunda, una capa de residuos orgánicos con un peso de 1 kilogramo. La tercera, una capa de hojas secas con 85 gramos. La cuarta, una capa de tierra con 1 kilogramo. La quinta, una capa de residuos orgánicos con 1 kilogramo. Y la última, una capa de tierra con 2 kilogramos. Al siguiente día se le añadió una capa de césped seco para que le proporcionara calor y actuara como barrera de olores. Después de esto se le añadió un plástico encima mientras se realizaba la construcción de un invernadero. Se dejó 5 días quieto rociándole agua cada 2 días. Al sexto día, con ayuda de una pala, se mezclaron todas las capas y se evidenció la presencia de lombrices de tierra y moho en la cáscara de plátano. Se dejó de rociarse cada 2 días solamente cuando el compost lo requiere. El 31 de agosto se inició la construcción del invernadero. Al pasar los días fue necesaria la construcción de un aerador con tambor rotatorio, el cual va a realizar mejor el trabajo que lo puede hacer una pala, teniendo en cuenta no matar a lombrices, ya que les podría causar la muerte. Mi nombre es Juliana Posada y yo les hablaré del proceso de elaboración y puesta en marcha de la vermicompostera. Inicialmente necesitamos comprar las lombrices rojas californianas. Esto pues son las más indicadas para este tipo de procedimientos. Para acondicionar la vermicompostera necesitamos de 2 cámaras, una para lixiviados y otra para el compost, en donde también se encontrarán las lombrices y el alimento. Para la conexión de estas 2 cámaras realizamos unas perforaciones en el fondo y en la tapa de la zona de lixiviados y de la zona de compost. Adicionalmente, para que no pasen las lombrices, realizamos con un alfiler en un polietileno un huequitos más pequeños para que se realice la filtración del lixiviado, pero no el paso de las lombrices. Esto para garantizar su seguridad. Para acondicionar el compost necesitamos de una primera capa de cartón y hojas secas, una segunda capa de materia orgánica y una tercera de lombrices con algo de humus para mantener sus condiciones. Finalmente cerramos la compostera y les damos 2 días de acondicionamiento a ellas o tiempo de aclimatación para que pues sus condiciones se estabilicen a las anteriores, es decir, a las del criadero. Finalmente, pues en vista de que se creó algo de moho, moscas y presentaba algo de olor, se creó el vermirrecolector, el cual tiene una condición de humus, sustrato y pasto seco que mitiga estos olores y pues la presencia de algunos vectores. Para la puesta en marcha del compost se recolectaron los residuos generados en mi casa durante una semana desde el lunes 17 de agosto hasta el domingo 23 de agosto. Los residuos se pesaron y se separaron por días para posteriormente picarse del tamaño más mínimo posible, ya que esto mejora pues la homogeneidad del material y también aumenta pues su superficie de contacto y por ende la actividad microbiológica. También fue necesario recolectar material seco como lo son
hoja rasca, hojas de papel que no contengan tinta. También recolecté césped recién podado y una muestra de suelo. Para la puesta en marcha del compost se aplicó una capa aproximadamente de 5 centímetros de material seco, una de materia orgánica también de 5 centímetros y una de la muestra de suelo, y se repitió el proceso una vez más. Para la producción del compostaje se realizaron 5 actividades de volteo. Esto es fundamental, ya que con este proceso se consigue que la humedad, los nutrientes y los microorganismos estén distribuidos de manera uniforme, aparte de que mejora el proceso de aireación, es decir, que el oxígeno se mantenga. La primera y segunda actividad de volteo se realizó con un palo, lo cual no resultó eficiente para el proceso, ya que no se aireaba por completo ni se mezclaba todo el contenido del reactor. La tercera actividad se realizó con un instrumento construido que se basaba en un palo cuya punta tenía aspas, esto con el objetivo de poder mezclar de manera uniforme, pero no era compacto ni tampoco firme, por ende tampoco funcionó de manera óptima. El último sistema que se implementó para el cuarto y el quinto volteo es la adaptación de un reactor horizontal tambor rotatorio, el cual ha resultado bastante efectivo, ya que además en la parte inferior del reactor tiene orificios que permiten la salida de los lixiviados y pues un proceso óptimo y eficiente de aireación. Los residuos orgánicos recolectados se cortaron en pequeños trozos de 1 a 3 centímetros. Luego de esto se hicieron los orificios en el fondo del recipiente blanco y se marcaron las alturas de las fases dentro del recipiente. Luego se procedió a colocar las capas de abajo hacia arriba: hojas secas, tierra, residuos orgánicos, hojas secas, tierra, residuos orgánicos, hojas secas, tierra, residuos orgánicos, hojas secas y tierra. Posteriormente se hace presión hacia abajo para que todo entre en contacto. Se encajan los dos recipientes, el blanco encima del amarillo, y se vierten 4 litros de agua, los cuales se recircularán diariamente. Para la prueba de humedad se tomó en base la NTC 5167 del 2011, una prueba del ICONTEC, y se modificó en algunos puntos. En primer lugar, se tomaron 100 gramos de la muestra de compost sobre un recipiente previamente tarado. Luego la muestra se llevó a un horno de cocina marca Universal durante 1 hora a una temperatura de 148.9 grados centígrados. Transcurrido el tiempo, se abrió la tapa y se dejó enfriar por media hora. Posteriormente se halló la masa de la muestra en una balanza digital de cocina con una tecnología de sensor disc que posee un rango de medición entre 0 hasta 10.000 gramos. Y por último se calculó el porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad de la muestra fue del 53%. Para determinar el pH del compost se utilizó la metodología del repollo morado. En primer lugar, se cortaron en tiras delgadas 3 hojas de repollo. Se licuaron después las tiras con 500 mililitros de agua en una licuadora. Luego se colocó el repollo y se tomaron 10 mililitros del líquido resultante. Luego se tomó una muestra de 10 gramos de compost y se metió al horno microondas durante 1 minuto para retirar la humedad de forma rápida. Esta muestra seca se disolvió en 50 mililitros de agua y se agitó durante 3 minutos. Pasados los 3 minutos se dejó reposar durante unos 15 minutos posteriormente. Y por último se filtró esa solución con ayuda de un colador. Para determinar el pH, al líquido filtrado se le añadieron los 10 mililitros del jugo de repollo morado y se agitó bien durante 1 minuto. Luego se observa la tonalidad entre morado y azul para la muestra. Se utilizó la escala dando un valor de pH entre 7,5 y 7. Para la muestra del compost se mezcla esto bien hasta que se encuentre con bien hasta que se Para la textura y la calidad del compost se tomó un puñado de una muestra de compost y se amasó durante un tiempo. Luego se trató de apretarlo fuertemente hasta tratar de conseguir formar una masa consistente. Si el compost
suelta agua es porque tiene exceso de humedad. En este caso, el compost no soltó humedad y se pudo formar una especie de bola, determinando que hay una buena generación de compost. El parámetro del color se tuvo en cuenta a partir de el humus maduro que venía con las lombrices rojas californianas. Este mismo se usó para comparar todas las muestras del grupo. Los parámetros como olor y color son extremadamente cualitativos y dan margen a un error. Se debe tener en cuenta que el color debe estar entre un rango de un café muy oscuro y un negro, y el olor en lo aparente a bosque húmedo. Para la temperatura se usaron distintos métodos, como lo vendría siendo el termómetro de mercurio, pues para el cual solamente se necesita agitarlo previamente e introducirlo en el compost; el termómetro digital, que requiere una calibración previa y una distancia aproximada dentro del compost; y el termómetro infrarrojo, el cual necesita una distancia de aproximadamente 5 centímetros y mantener esta distancia por algunos segundos para realizar una medición más adecuada.